Bueno, vamos a continuar con los temas de este taller y uno de ellos es el femenino. Bueno, sanar es equivalente a evolucionar en la medida que vamos pudiendo identificar nuestras heridas de la infancia y cómo éstas se proyectan en nuestra vida adulta. Y tratamos de concientizarlas para corregir estos patrones, para poder resolver a través de la toma de conciencia y el cambio de conducta. Bueno, así podemos ir evolucionando, creciendo, ¿verdad? Bueno, actualmente estamos viviendo como una especie de exigencia en lo evolutivo respecto al balance del femenino y el masculino. El femenino lo reconocemos en todas esas cualidades que habitan, sobre todo en la mujer, por supuesto, de contener, de nutrir, ¿verdad? La parte emocional, la parte sutil que habita en cada ser humano, porque no solamente en la mujer radica la energía femenina, sino que en el hombre también. Sin embargo, el hombre expresa mucho más, el hombre que se siente hombre expresa mucho más la energía masculina, pero también ocurre que hay hombres que tienen un poco conflictual la energía masculina, y bueno, muchas veces hay que ir a mirar el conflicto que hay en la infancia con el padre, ¿verdad? Y en el caso del femenino también, muchas veces hay mujeres que tuvieron una madre que estuvo más a cargo de gestionar lo material, y bueno, fue una madre más masculina. Entonces nosotras también vamos al tomar a nuestra madre, o sea, todo lo que al nacer nosotras de nuestra madre, también repetimos estas mismas conductas. Ya quizás no es tan consciente, pero lo hacemos igual. Entonces esta parte de la ternura, del contener, de empatizar, de ser receptivas, de ser pasivas, porque la mujer masculina es la que está resolviendo cosas, la que toma la iniciativa, entonces tiene más fuerte la energía masculina. Eso en la carta astral se puede ver en los signos masculinos, ya que es muchas veces, bueno, Aries, por ejemplo, como un signo de fuego, pero Libra, por ejemplo, que pareciera que es un signo de Venus, es un signo masculino, ¿ya? Claro, por ser muy mental, ¿no? Principalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de los signos de agua son todos femeninos porque tienen que ver con lo sutil, ¿verdad? Bueno, acá dice sanar el vínculo con la madre, reconocer los abortos del clan, el dolor y miedo a parir de las ancestras puede cambiar en ti el poder de manifestar. Esas son algunas heridas que hay en el femenino, que están en el inconsciente. Muchas veces cuando somos madres por primera vez, sufrimos una depresión postparto justamente por este miedo que se nos activa y que quizás no lo teníamos tan consciente porque más allá de las propias preocupaciones que tenemos respecto a ser madres, no entendemos por qué nos ocurre esto muchas veces. Bueno, ahí es cuando podemos identificar, por ejemplo, estas heridas que son en el fondo conflictos que tuvieron nuestras ancestras y que quizás no lo expresaron, quizás no lo pudieron manifestar de ninguna manera ni resolver, sino que tuvieron que saber seguir adelante con este tema, pero lo vivieron, pero no fue reconocido. Primero, todas estas heridas para que puedan sanar, primero hay que identificarlas y reconocerlas, comunicarlas, ya compartirlas, abrirse a decir. Y muchas veces en nosotros las mujeres hay mucha culpa al decir, bueno, hoy en día quizás no tanto en las generaciones nuevas, pero hay culpa en decir que no les es fácil ser madre, que les complica, que les satura, que les colapsa, que realmente ser madres es algo demasiado desafiante para nosotras muchas veces, y muchas veces nos sentimos colapsadas. No es que no amemos a los hijos, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la experiencia de la maternidad, con todo lo que implica, y que muchas veces, claro, se naturaliza de que te tienes que hacer cargo de
la alimentación de tus hijos desde que son bebés, a través de la maternidad completa, digamos, en el sentido de que el bebé depende 100% de nosotras. Entonces muchas mujeres hoy ya se han empoderado de eso, muchas incluso se apropian esta decisión de ser madres descartando al hombre porque finalmente sienten que la decisión va a cambiar en un mayor porcentaje las vidas de ellas. Y claro, tienen total razón y es totalmente válido y respetable quien quiera someterse a un aborto hoy en día, pero hoy en día se habla de eso, ¿me entienden? Lo que pasaba antes era que no había derecho a rechazar la maternidad y las personas tenían que en el fondo comerse esas emociones y esas son las heridas. Ya esas son las heridas y además muchos abortos que fueron y que hoy en día todavía son silenciados, que no se habla de eso y que la mujer a lo más se lo cuenta a una amiga y si es que se lo cuenta a alguien, a veces no. Eh, Todas esas cosas que no se hablan son las heridas que luego se traducen en extrañas manifestaciones como por ejemplo una depresión postparto que de repente aparece y tiene que ver con este tipo de heridas. No es afuera donde hay que hacer el cambio, todo lo externo es consecuencia de lo que sucede adentro, en lo más profundo e interno. ¿Ya? Entonces, es lo que explicaba, en el fondo tenemos una respuesta biológica, muchas veces un síntoma, a lo que nosotras conscientemente no hemos resuelto, no hemos expresado y principalmente para poder cerrar un ciclo emocional, para poder sanar, hay que expresar la emoción, hay que llorar lo que se debe llorar, hay que escupir la rabia que tenemos y esos duelos que finalmente son cierres de ciclo emocional los podemos hacer autogestionando nosotros o tomando una terapia donde nos acompañen a hacerlo para que realmente resulte esto bien. Ahora, una terapia tampoco asegura que esto resulte bien porque ese proceso, por eso se dice que tú te sanas a ti mismo porque en el fondo la sanación implica que eh, exista un cierre del ciclo emocional. Si no ocurre esto, no hay sanación. ¿Ya? La emoción es la gran trampa. Tú puedes entender todo, puedes en la parte mental, en el cuerpo mental, puedes entender todo, puedes saber mucho, ¿verdad? Puedes conversarlo un millón de veces, pero si no emocionalizas, si no logras conectarte con la emoción y la verdadera emoción, la emoción primaria que decimos en los terapeutas, en el fondo la emoción, que es el resentir, que tiene que ver con la emoción original, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, decimos, ay, ya me tiene chata mi pareja porque, uy, que me da rabia esto. Ya, así, no, así estamos expresando y dicen, no, pero es que yo expresé lo que estaba sintiendo. Pero no expresaste la emoción que realmente sientes, no lloraste lo que realmente estás sintiendo, porque lo que realmente estás sintiendo, la emoción primaria, es humillación. Y claro, nosotros a todo le ponemos las palabras que son la generalidad que se usa según la época que estemos viviendo. Estoy chata, chata, chata. Ahora ese concepto está súper mega utilizado hoy en día por todos y bueno, nos sirven, lamentablemente ese tipo de comunicación nos sirve para trabajar con nuestro inconsciente, por eso es que es importante a veces hacerlo con una persona que realmente te puede ayudar a que resulte bien, pero aún así el éxito de este tipo de metodologías o protocolos están fundamentalmente basados en que tú emocionalices, que logres conectarte, que logres llevar allá, por eso llegar hasta ese momento y para eso uno hace un acompañamiento donde va tocando ciertas fibras emocionales, ¿verdad? Que ese es el trabajo terapéutico que uno debe hacer y por supuesto esto acompañarlo de un estado de máxima relajación, ¿ya?
Entonces, bueno, si ustedes, muchas veces uno dice, qué fácil, yo lo hago y se acabó, no voy a gastar plata en eso. Bueno, pero siempre te vas a quedar con la duda de que si lo lograste o no, ¿ya? Por eso es que es importante que puedas acompañarte de alguien calificado. Bueno, seguimos. Preguntas a mamá para decodificar conflictos en el manifestar. ¿Qué pasa? Que con el femenino, cuando está herido, no logramos manifestar, ¿ya? Entonces, acá hay algunas preguntas de ejemplo con los que uno puede llegar a saber si hay que sanar a mamá. ¿Cómo se enteraron que iban a ser madres? Entonces ahí empieza a contarte tu madre, o quizás ya lo sabes y dices, bueno, obviamente mi mamá tenía 20 años, estaba en pleno inicio laboral, obviamente tenía sueños, tenía planes, tenía expectativas de ese periodo de su vida y no estaba en sus planes ser madre. Obviamente que ahí hay que sanar a mamá porque esa mamá no estaba preparada para hacerlo y sintió muchas cosas cuando se enteró que estaba embarazada y durante su gestación, durante tu gestación, sintió un montón de otras cosas más, ¿ya? Sin, eh, sin ir más lejos, la misma comunicación de esta noticia a los padres a veces era bastante conflicto para una persona tan joven, aunque en esos tiempos era bastante común porque no había, si ahora la educación sexual es paupérrima, antes era peor, o sea, había muchos embarazos adolescentes y todo eso. eh, y bueno, era básicamente común también que las mujeres fueran madres jóvenes, ¿ya? No como ahora que ya hay un poco más de educación y conciencia y existe mayor precaución por parte de las parejas cuando estás soltera, de cuidarte, y los hombres también se cuidan también por un tema de salud, ¿verdad? Pero también por el tema de la propia maternidad o paternidad. Se sintieron apoyadas por el entorno, le temían al parto, porque eso es otra cosa. A veces hay un exceso de temor en la mujer sobre el parto y sobre la propia experiencia de la maternidad. Entonces también había mucho miedo en muchas madres y ahí también es importante, sobre todo cuando fuimos la primera hija, el ser la primera hija ya le da un, eh, un indicador a uno de que realmente esta mamá obviamente era tan joven, yo fui su primera hija, ya cuando vienen los siguientes hijos ya no es tanto, pero igual a veces también hay un impacto cuando se decide no ser madre, ya no se puede por un tema económico, naturalmente. Bueno, es lo común que ocurre eso, y viene ese hijo, entonces uno dice, Dios mío, se te viene el mundo encima, ¿cómo lo vamos a hacer cuando ya hay una familia? Y más cuando es una madre sola con un hijo ya, o con más de un hijo, y viene otro en camino. Entonces también son impactos fuertes y ahí hay que sanar a mamá. ¿Qué pasó con papá? ¿Las parejas sostuvieron el proceso o se sintieron solas en todo esto? ¿Querían ser padres o fue un accidente? ¿Fueron infieles? Eh, Muchas veces nos encontramos con sorpresas de ese nivel. Finalmente la carta astral revela tantas cosas a veces que a veces uno termina enterándose de cada cosa, pero claro, a veces pasa que durante la gestación ocurrió una infidelidad por parte de mamá o papá, y también puede ser que nos enteremos que fuimos fruto de una infidelidad y que realmente tu padre no es tu padre. O sea, estamos hablando de cosas muy potentes y que son normales que pasen, aunque parezcan horribles, pero son normales que pasen porque por lo general estamos ahí en todo ese periodo de la juventud, sobre todo nuestras madres que fueron tan jóvenes, fueron madres, valga la redundancia, tan jóvenes, ¿no? Bueno, tuvieron complicaciones en la gestación, otro tema también donde hay que sanar a mamá, porque ahí sí que se viven muchos miedos también.
hubieron abortos o pérdidas antes de dar vida. Bueno, eso es importante saberlo también porque a veces hay abortos previos, naturales o no, y luego vienes tú, naces tú. Entonces ahí también está todo esto, esta información en tu inconsciente, a veces incluso te impacta a ti. Hay algunos rasgos que a veces uno toma la vida truncada de el hermanito que iba a nacer antes y que no pudo por diversos motivos, y uno tiende a ser un poquito con menos energía, por ejemplo, tiende a ser un poquito más depresivo o sufrir una depresión como tal, sentir que no le va bien, entonces ahí también hay que hacer como toda una indagación para poder cerrar esos ciclos y digamos hacer ese duelo, porque a ese ser hay que darle cabida dentro del clan y hay que llamarlo de una manera, tener un nombre y no, digamos, hacer como si no existiera básicamente ese ser, ¿ya? Hay que tratarlo con tanto respeto como tratamos a cualquier otra persona de nuestra familia. ¿Hubo algún duelo durante la gestación? ¿Murió alguien cercano? ¿Te enteraste de alguna muerte? Algo así. Bueno, o sea, nuestra madre, perdón. Bueno, esas cosas. Y también, bueno, todo esto se aplica también para nuestros hijos en nuestro propio proceso de gestarlos a ellos. ¿Ya? Eso también hay que entender que eso va a impactar también en nuestros hijos. Sanar las memorias uterinas de nuestro clan nos da el poder de vivir la vida que queremos. Sanar nuestro pasado sana nuestro futuro y lo que queremos manifestar. Bueno, estamos hablando del femenino, pero también es importante comprender que en nuestro útero, en nuestro ser, pero especialmente en la mujer, en nuestro útero, radican nuestras energías masculina y femenina, ¿ya? Ahí tenemos dos polos muy claramente definidos, ¿verdad? Izquierda, lado izquierdo el femenino y lado derecho el masculino. ¿Ya? Nuestro útero es el receptor de nuestra energía femenina y masculina. Acá pongo que el útero es como una balanza, ¿verdad? Representa un poco al signo Libra, parece una balanza, ¿no? Y Libra, en astrología Libra es el signo de la balanza. ¿Y de qué nos enseña Libra? Justamente los temas de pareja. Entonces muchas veces, bueno, el útero también en biodecodificación representa la casa, el hogar, porque ahí es donde conviven las personas, ahí es donde las interacciones, las relaciones se manifiestan y ahí es donde ocurren los mayores conflictos dentro de la casa, porque es un espacio tan pequeño, reducido, y donde tienen que convivir una pareja, que ya es muy desafiante estar en pareja porque representa en astrología el eje 1-7, y en astrología tradicional la casa 7 representaba a los enemigos declarados, así, de ese nivel. Y hoy en día es la casa del matrimonio. Y claro, porque nuestra pareja es nuestro principal espejo y con él o con ella nos tenemos que enfrentar habitualmente con las distintas cosas a las que tenemos que llegar a acuerdos. Y acuerdos es lo que nos enseña el signo Libra, nos enseña a empatizar, a considerar al otro, a estar en un constante ir y venir y retroalimentación desde el yo soy al otro y recepcionar también lo que el otro me está entregando, ¿ya? Pero ahí tenemos que estar en un balance tan perfecto casi que es muy difícil lograrlo porque obviamente siempre pasan cosas, pero siempre tenemos que estar así como en, en un constante intento de lograr esta conciliación con el otro, esta armonía, este equilibrio para estar bien nosotros en lo individual y para que nuestra relación esté bien también. Y por supuesto, nuestra pareja se sienta bien con nosotras porque decide estar con nosotras también, decide ser amado por nosotras porque estamos en pareja para eso, para vivir el amor. Y muchas veces se nos olvida ya con tantas cosas que ocurren después en la vida familiar. Pero eso no debe morir y una de las cosas que nos enseña Venus
¿verdad? Es que lo que amamos, lo que nos hace sentir maravillosamente, no debemos soltarlo y también debemos respetar que lo que ama ser nuestra pareja, lo que lo mantiene en el gozo, en el disfrute, tampoco lo debe soltar. Nosotros debemos también respetar eso y más que eso incluso apoyarlo en aquello. Lo mismo que nos representa la luna, nosotros debemos comunicar también lo que nos hace sentir queridas y amadas y cómo nos gusta ser cuidadas, cómo necesitamos que se preocupen de nosotras y nos cuiden. Y nosotros también debemos ocuparnos de saber qué es lo que necesita nuestra pareja para estar bien. Eh, no se trata de transformarse en la mamá de nadie, ni el hombre en nuestra mamá tampoco, porque se trata de que nosotros aprendamos a darnos lo que necesitamos, pero a su vez que nuestra pareja sepa cómo nosotros nos sentimos bien y cómo nos cuidamos. Entonces, si por ejemplo nosotras tenemos una rutina, un hábito de autocuidado donde nos gusta bañarnos en la noche, entonces nuestra pareja sabe que a ti te encanta bañarte en la noche, ¿ya? Y él muchas veces tiene algún gesto a lo mejor para que ese baño sea rico o de repente te da el espacio y te dice no te preocupes, yo cuido a los niños para que te puedas dar tu baño en la noche porque sabe que eso es importante para ti. Entonces eso es como apoyar, ¿verdad? Lo que es importante para una persona, por lo que necesita la persona para estar bien. Si a tu pareja le gusta, o sea, si a tu pareja necesita hacer deporte y tiene que ir todos los sábados, aunque tú quisieras que los sábados estuviera con los niños y salieran tempranito a dar una vuelta, pero él necesita eso para estar bien y sentirse bien y por supuesto para su salud. Entonces tú vas a apoyar eso. Entonces se trata de una reciprocidad constante. Ya para alcanzar este balance, que es lo que propone Libra, y que nos pide ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, pero también antes de eso tenemos que conocer al otro. Y muchas veces ni siquiera nos conocemos bien nosotros mismos y pretendemos que el otro prácticamente que sea clarividente para que tenga esos gestos con nosotros, porque finalmente son gestos los que hay que tener y disposición y respeto, ¿verdad? Pero muchas veces no estamos dispuestos a eso y finalmente queremos que las cosas sean como nosotras queremos, ¿ya? Y ahí aparece el poder femenino, pero estamos en un tiempo en el que estamos como tratando de encontrar un balance, ¿ya? Porque estábamos dominados por la energía masculina, ¿ya? Y de ahí es que vinieron todos estos abusos también. Pero antes de, en tiempos antiguos, antes de que predominara la energía masculina, predominó la energía femenina. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Que, claro, quedó también la escoba porque llegaron a las personas a conectarse tanto con el gozo que estaba ya bueno, se fueron como al extremo negativo de lo femenino y eso tampoco era lo adecuado y vino la energía masculina a poner el orden y luego, bueno, se logró mucho en el ámbito material en la humanidad en este tiempo donde la energía masculina, digamos, se hizo presente y, pero llegamos también a un extremo. Entonces ahora es imperioso que logremos un balance. Pero ¿qué está pasando? Que también la mujer viene con todo ese empoderamiento y de nuevo nos vamos a desbalancear. Entonces se va a ir al carajo lo construido por la energía masculina y eso no es la idea porque hay mucho que está sosteniendo nuestras vidas ahora gracias a la energía masculina y lo que tenemos que hacer es lograr el balance y en ese caso el hombre también, o sea, la energía masculina y representada por el hombre tiene mucho temor al empoderamiento femenino porque sin ir más lejos cada hombre tiene como cierto temor a la mujer, porque sabe que en la casa, por ejemplo, la mujer es la que tiene mucho más poderío, porque la mujer es la que lleva muchas veces la organización, la administración, las cuentas, sabe qué es lo que falta, qué es lo que no, tiene más intimidad con los hijos, emocionalmente hablando y en todo orden de cosas. Entonces la mujer puede perfectamente estar sin el hombre. Y muchas veces ellos han tenido que ser, han sido rechazados, han sido apartados
Entonces hay que incorporarlos porque también muchas familias hoy en día, con mujeres que se han empoderado, han hecho del hombre como un obstáculo donde tienen que liberarse de esos hombres, porque son hombres que también no tienen la energía masculina bien regulada, entonces sea por exceso, sea por carencia, y esas mujeres están rechazando a todos esos hombres, y entonces todos esos hombres quedan ahí, y en el fondo el hombre luego empieza a entrar de nuevo en conquista, a mostrar todos esos atributos viriles y todo eso para ser elegido. Pero muchas veces las mujeres también sentimos que son casi los hombres los que nos tienen que elegir a nosotras. Es tal nuestra baja autoestima que sentimos eso, pero nunca fue así. Siempre fue la mujer la que escoge al hombre, ya por sus atributos. Pero el hecho es que está el poder femenino, está la energía, las magias también, el poder del agua, el poder del mar, todo eso que es femenino. En astrología los signos de agua tienen el poder, ya, en cuanto a que nuestro inconsciente, por ejemplo, que es algo femenino, rige toda nuestra vida. Entonces, es muy importante concientizar todo esto, concientizar que es tan importante el femenino como el masculino para que nuestra vida sea mejor en lo interno, en nosotras, en cada una de nosotras, porque por eso hay que partir por regular esto en nosotras y luego, bueno, se suman a la masa crítica, ¿verdad? Para que la vida en sí, nuestro país, nuestra sociedad, el mundo, nuestro hemisferio, no sé, y el mundo completo entren en ese balance, ¿ya? Pero tiene que pasar primero en lo interno. Si no pasa en lo interno, no esperemos que ocurra la magia afuera. Bueno, este portal sagrado es un verdadero contenedor que además de conectarnos con el placer y el gozo, nos conecta con el dolor y las heridas que también se almacenan allí. Cuando nos desconectamos del placer y la alegría de vivir o el poner límites sanos, puede ser un indicador de heridas y múltiples energías que se almacenaron en el útero. Por ejemplo, cuando sufrimos un trauma o herida en nuestra infancia y que nos provocó rabia, miedo, culpa, abandono, rechazo, etc. Bueno, el poner límites, que es lo que menciona ahí la lámina, tiene que ver con la energía masculina. Y muchas veces a la mujer nos cuesta eso, poner límites, y a los hombres también a veces cuando son más femeninos, ¿verdad? Bueno, el placer, la alegría, tiene que ver con lo femenino, el gozo, el disfrute, ¿ya? Pero todo eso tiene su tiempo, porque eso es lo que pasó cuando predominaba la energía femenina, que del placer se pasó a la lujuria, ¿verdad? Y a la gula, ¿verdad? Que ya son excesos negativos de lo femenino. Entonces, es importante en esos casos incorporar la energía masculina a través de poner sanos límites. Balance femenino-masculino, que es lo que estamos tratando de lograr, ¿verdad? La rabia es exceso de masculino, la culpa y el miedo exceso de femenino. Para evitar el femenino, soltar y fluir. Para evitar el masculino, planificar y sostener. Bueno, los hemisferios cerebrales también hablan también de ello, ¿no? Masculino, femenino. Hemisferio masculino calcula, razona, planifica, habla, penetra en la realidad. Hemisferio femenino empatiza, intuye, fluye, escucha y percibe la realidad. La conciencia se mueve entre ambos hemisferios. Balance femenino-masculino. El secreto de la armonía en la vida es habitar la polaridad apropiada en el momento o situación correspondiente. Ejemplo, estar en el femenino a la hora de contener a un niño que se cayó. Estar en el masculino a la hora de enfrentar un obstáculo. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un ejemplo práctico
para poder entender que en cada uno de nosotros está esta energía muy presente. Quizás la mujer se presenta mucho más lo femenino por las experiencias que vive, por su propia naturaleza, por la propia maternidad, ¿ya? Y eso está bien que abunde más lo femenino, pero cuando ya nos vamos a extremos donde se nos, no sé, se nos inhabilita o se nos limita alguna experiencia de vida, por ejemplo, no lograr nuestras metas porque no nos estructuramos, no tenemos, ¿verdad? Todas esas cosas que nos enseña el masculino, ahí tenemos que integrarlo y darnos cuenta de que si no lo hemos integrado es porque quizás no hemos tomado a papá y porque también papá tiene una herida con su propio padre, ¿no? Porque si conocemos la historia de nuestro padre, vamos a saber identificar también que de ahí que la energía masculina no ha llegado bien hasta nosotras. O también con nuestra madre, si somos más masculinas o si nos cuesta un poco el tema con lo femenino. Porque si a la hora que nuestro hijo se cayó vamos a ir a decirle, viste, te dije, y por qué, y acá y allá, en vez de contenerlo, que es lo que deberíamos hacer con nuestra energía femenina, bueno, entonces ahí tenemos también un bloqueo con la energía femenina y hay que ir a ver a mamá, a sanar a mamá, que vivió ella, ya que vivió ella sobre todo cuando nos estaba gestando, pero en general en su propia feminidad, quizás también debió hacerse cargo, ser quien sostenía, desarrollar demasiado pronto la energía masculina y eso es lo que recibimos de ella. Los problemas empiezan cuando imponemos levantarse al niño golpeado y cuando pedimos que nos contengan ante nuestros propios obstáculos. Bueno, ahí tenemos entonces el otro lado, ¿no? O sea, ahí comienza el tema y ahí tenemos que identificar, ¿ya? Por no dejar fluir la energía correcta en el momento que corresponde. Ahí tenemos que identificar que nuestro femenino o nuestro masculino tiene una dificultad. ¿Cómo es tu femenino? ¿Cómo es tu masculino? ¿Dónde pasa más tiempo? ¿En tu femenino o en tu masculino? ¿O sientes que está más balanceado? ¿Cómo sería estar consciente a la hora de moverte entre tus hemisferios para responder creativamente ante lo que la realidad y el mundo nos presenta? Energía hiperpolarizada. Masculino, sobreexigirse. Por ejemplo, ahí hay ejemplos de masculino. Sostener y cargar con todo. Como les decía, mujeres que son resolutivas, pero ya se exageran un poco. Controlar en exceso también sería exceso de masculino. Femenino, desbordarse emocionalmente, como estar sintiendo tanto que te desbordas. Eso implica que te inhabilitas porque ahí vemos muchas veces casos en que las personas son hipersensibles, hay mucha agua en la carta astral, vemos hipersensibilidad y eso finalmente sienten tanto y no canalizan esa energía y no toman buenas decisiones de vida tampoco para que esa energía se canalice bien, no plasman para todo lo que sienten en el fondo, no concretizan, no hay energía masculina ahí para plasmar, para concretizar. Entonces empiezan con síntomas, empiezan con trastornos de ansiedad, empiezan con taquicardias, porque su sistema nervioso se traumatiza tanto por todo lo que sienten y van abriendo ciclos emocionales y no los cierran, porque están todo el rato así como que absorbiendo como una esponjita. La victimización también, que se puede ver tanto en mujeres como hombres, culpar o culparse es donde está la herida o energía más urgente a sanar, ¿ya? Porque eso te bloquea totalmente la manifestación, ¿ya? Porque a través del femenino manifestamos también en colaboración con la energía masculina, logramos manifestar nuestros deseos, que nos vaya bien, tener éxito a través de la energía masculina, porque somos ahí, aspiramos a cosas, ambicionamos, construimos, nos atrevemos,
sabemos, confiamos en nosotras mismas, eso masculino, sabemos que podemos sostener el ser madre, sostener el crear algo, sostener el tener un nuevo negocio y poder mantenerlo en el tiempo a través de esa capacidad, sentir que podemos y sentir que darnos el permiso también para hacer cosas que nos hacen felices, porque muchas veces, claro, está la exigencia, que eso es el exceso masculino, de hacer este negocio para que me vaya bien y para que mi familia tenga todo lo que necesita y todo eso. Pero resulta que ese negocio no tiene nada que ver con las cosas que a mí me gustan, que yo disfruto y que a mí me hacen sentir segura, plena, porque esto es lo mío. Entonces, ahí hay una incoherencia a la que yo tengo que llegar a un acuerdo. O sea, quizás hacer ese negocio para que le vaya bien a todo el mundo en la parte material, pero dar la otra mitad del tiempo para las cosas que yo quiero. Pero resulta que cuando tenemos un negocio, por lo general, no nos queda mucho tiempo. Entonces tengo que ver cómo resuelvo ese conflicto, porque ahí también hay un conflicto masculino-femenino. Bueno, y el femenino también tiene que ver con el placer, la sexualidad. El orgasmo y el placer femenino han sido castrados por la sociedad. El sentir y la vulnerabilidad ha sido castrado para el hombre, en el caso del masculino. Es momento de recuperar ese poder que nos fue arrebatado. El orgasmo, ese momento cúlmine y placentero en que las olas de nuestro mar gozan, permitiéndonos bucear cada vez más profundo en el éxtasis. Si encontramos eso que nos hace gozar, no deberíamos soltarlo más. ¿Ya? Entonces eso es importante también porque, por un lado, a la mujer se le condena mucho el vestirse sexy, sensual, andar aquí y allá, porque despierta estas sensaciones, estos instintos, ¿verdad?, masculinos, y se le reprime en la parte sexual muchas veces, o claro, no se hablaba del orgasmo femenino, no se hablaba de un montón de cosas, ¿verdad?, que eran tabú, y hoy en día ya está esa apertura. Pero también para el hombre se ha castrado la parte emocional, ¿no? A muchos hombres les cuesta muchísimo mostrarse vulnerables, hablar de sus miedos, porque tienen que ser siempre los fuertes. Entonces, bueno, todo eso es importante que lo concienticemos también. Bueno, y también hablando de lo femenino, hablemos también de los beneficios del orgasmo. Aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria, la presión arterial, mejora el flujo sanguíneo que oxigena nuestras células. Al llegar al clímax se queman unas 130 calorías, potencia la autoestima, el amor propio y radiancia por la liberación de endorfinas, o sea, está más radiante más bien que esta. Bueno, dopaminas y oxitocina que también se liberan, hormonas que mejoran el estado de ánimo, también sirven de analgésico, favoreciendo la desaparición de dolores musculares, dolores de cabeza y dolores menstruales. La piel mejora ya que se libera una hormona encargada de rejuvenecer y oxigenar y nutrir la piel de la mujer. Alivia la ansiedad, estrés al relajarnos, conectando con el placer. Disminuye el riesgo de sufrir cáncer ya que las hormonas liberadas protegen nuestro organismo, fortaleciéndonos. Bueno, y también decir que obviamente no tenemos que esperar a estar en pareja para vivir estos beneficios, ¿verdad? Bueno, identificando algunas heridas, ya acá está segmentado por el tema de los chakras, pero enfermedades terminadas en itis, ya que también nos hablan de algunas heridas, ya en nuestro femenino, vulvovaginitis, bartolinitis, todo lo que es itis sería exceso de rabia y que está en lo masculino también. Y me duele la penetración, hay una energía sexual desbordada o reprimida, pueden haber memorias de abuso y transgresión de límites, falta de protección.
¿ya? Acá, con lo femenino también, dolor al menstruar, al ovular, problemas con la maternidad, desconexión del útero, heridas con lo femenino, fugas energéticas de estar dando en exceso sin poder recibir. O sea, ahí es cuando hay un desbalance también, porque receptiva es femenino, ¿ya? Pero también cuando estás demasiado empatizando con lo que al otro le pasa y vas y estás ahí nutriendo, pero no recibes, ahí también tienes un problema con lo femenino, ¿no? Es importante también dar espacio, porque a veces nos damos los espacios, nos quejamos de no recibir lo que deseamos o queremos, pero no nos damos los espacios, o sea, nos damos el espacio a la otra persona para que pueda hacerlo. Tampoco le damos el conocimiento porque nosotras no lo estamos haciendo. Entonces tú tienes dos maneras de recibir lo que quieres. Diciéndole a la persona, pero eso muchas veces no da resultados, por mucho que uno diga, pero ¿cómo si ya le he dicho cuántas veces? Pero ahí tienes una señal. Lo has dicho, pero no cambia la situación. ¿Por qué? Porque la que tiene que gestionar eso eres tú. O sea, tú tienes que darte más a ti misma. Para que no puedes pensar que otro va a venir a darte el cariño, la atención, las cosas que te gustan, para que tú te sientas bien y amada y deseada, si tú misma no lo haces contigo, si tú no sabes siquiera las cosas que existen en el mundo y que a ti te hacen gozar. Entonces, ¿cómo vas a esperar que venga otro a hacerte disfrutar y hacerte la vida de color de rosa si tú no sabes hacerlo contigo misma? Entonces, no se trata, a veces hay gente que entiende diciéndole, ya con tan solo tener una conversación, hay un hombre más aire que lo entendió o una pareja más aire que lo entendió y va a ir a tener estos gestos contigo, pero lo va a hacer porque tú se lo dijiste y eso quizás no es tan válido. La idea es que tú lo hagas contigo misma antes de esperar a que otro venga a dártelo. Y de eso se trata todo el autoconocimiento que fuimos viendo al principio con Venus y Luna. Con Venus hablamos de lo que nos hace gozar, disfrutar, y eso eleva nuestra autoestima. Y eso además nos permite manifestar, nos permite que nos demos cuenta de lo valioso que es. O sea, en el fondo valoramos lo que nos gusta, lo que no nos gusta no lo valoramos. ¿Se entiende? Entonces el valor habla de también darle eh, mayor capacidad de retribución a lo que hacemos por parte de los demás, que seamos valorizadas y que incluso nuestros propios productos o servicios, que si tenemos un negocio o nuestras propias capacidades, nuestro trabajo sean más valorizadas, bueno, tenemos que estar en el gozo y como estamos en el gozo, esa energía la externalizamos, se proyecta afuera y los demás ven que, wow, que se ve que disfrutas lo que haces, que te gusta, que lo amas. Y obviamente sí, o sea, es que lo que yo hago es valioso, es maravilloso, a mí me encanta, yo lo amo por esto y por lo otro. Y ahí están todos tus argumentos y tus razones por lo que te gusta. Y eso es lo válido y eso es lo que va a dar valor a tu trabajo y a tu persona para que otros te valoricen mejor y por ende tu vida material pueda mejorar también, puedas permitirte darle un mejor valor, quizás eh, ir y postular a un trabajo donde vas a hacer algo que te encanta y vas a ganar mucho más. Entonces, cuando tú te presentes a esa entrevista, vas a ponerte a hablar de eso y vas a transmitir tanta seguridad y tanto amor por lo que haces y tanta alegría y tanto gozo que la persona va a valorar mucho esa entrega de tu parte que va a estar disponible en su propia en la empresa, en el cargo para el cual están buscando.
Entonces por eso es importante no soltar nuestra Venus. ¿Cómo se propagan las heridas en el clan? Herida del abuso y humillación. Exceso de masculino en el útero. Invasión de lo masculino puede ser por abuso sexual, ya cuando sentimos humillación, cuando pequeños, pero eso lo tenemos que identificar ahora siendo adultos, porque siendo pequeños no sabemos lo que está pasando, ya, pero pudimos haber sufrido abuso psicológico verbal, es decir, que nos maltrataran, esos abusos psicológicos que te maltrate tu entorno familiar o en el colegio, los profesores o los propios compañeros, ¿ya? Y también el exceso, bueno, esto se replica, el exceso masculino se replica luego cuando tú vas y tienes las mismas conductas con otra persona, ¿ya? O inconscientemente atraes personas que repiten esta conducta contigo, esta conducta que tuvo tu padre contigo, tu madre contigo o tus padres entre sí. Entonces, para que tú puedas sanar esta herida, como no le das el valor, no le das el espacio para ir a sanarla, simplemente tú atraes inconscientemente a una pareja que es como el dedo en la llaga, como le decía, que te hace lo mismo, en el fondo, que manifestaba la experiencia de tus padres o de tu infancia para que tú puedas concientizarlo y sanarlo. Entonces tú, claro, lo resuelves ahora como adulta, pero también tienes que ir a la niñez, también tienes que ir a lo que vivió mamá y papá y abuelos muchas veces. Bueno, en general la recomendación es sanar a los padres y a los abuelos, ¿ya? Entonces cuando ya las heridas están en nosotros, tenemos que dar por sentado de que situaciones similares las vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, por lo bajo, porque obviamente hasta ahí nosotros podemos hacer la terapia y todo el proceso, todo el protocolo de sanación, y más atrás ya, bueno, se puede hacer como, porque no tenemos conciencia de exactamente lo que vivieron más atrás nuestros ancestros, pero ya sabemos con las respuestas que hay en nosotros, en nuestro cuerpo, por nuestras enfermedades o por nuestras situaciones que atraemos en nuestra adultez, con nuestra pareja, con nuestros propios hijos, ya sabemos qué es lo que hay en nuestro pasado ancestral. Entonces ahí tenemos que ir a sanar de forma general a la abuela, a la bisabuela y tatarabuela hacia atrás, pero se puede hacer ya concientizando esto en el mismo acto, en la misma, en el mismo protocolo, concientizando que hacia atrás también está, eh, digamos, implementándose este proceso de cierre, de duelo o de sanación. Bueno, también por recibir golpes de su propia madre masculinizada y agresiva, energía desbordada que rechaza el masculino en el útero. Bueno, acá hablamos de que la energía masculina también está desbalanceada cuando caemos en agresividad, ¿ya? Y posiblemente podremos ver ahí un rechazo del masculino en el útero. Y en ese caso también hay que ir a sanar a papá y a su padre. O sea, digamos que pueden haber ahí traumas, bueno, eventos traumatizantes para nuestro padre de violencia por parte de la familia o por otra situación. Bueno, la herida de abandono, falta de masculino y sostén, dependencia emocional, ¿ya? Esa es como una situación que se da con la herida de abandono, que caemos en la dependencia. Relaciones desde el miedo y la inseguridad, o sea, terminamos teniendo cualquier tipo de relación porque ya tenemos miedo de estar solos, no podemos estar con nosotros mismos.
no nos sentimos 100% seguras en esta relación y no nos sentimos apoyadas tampoco. Relaciones disfuncionales, celos, posesividad, adicción, miedos, miedo al abandono, ansiedad y obsesión son cosas que se pueden dar con la herida del abandono. Con la herida del rechazo, desborde del femenino y fuga en el útero. Le cuesta maternarse y pedir lo que necesita. O sea, maternarse significa darse lo que, darse lo que se necesita. O sea, el autocuidado, básicamente. O sea, yo necesito, por ejemplo, tener espacios de socializar y yo, eh, a pesar de que es lo que yo amo y lo que necesito para estar bien, yo me empiezo a ocupar de mis hijos y no me doy esos espacios. Entonces, una luna en aire necesita esos espacios para sentirse bien, ¿ya? No hay que tomarlo como que, la gente que socializa tanto, es como que, bueno, obviamente todo tiene que estar regulado, uno tiene que, si uno se está haciendo cargo de todos sus roles lo mejor que puede, no tiene por qué uno sentir culpa, ¿ya? Porque lo peor y lo más invalidante es la culpa, porque te bloquea el flujo de tu energía. Bueno, evade su cuerpo y está desconectada de su útero, le cuesta el gozo y puede haber anorgasmia porque no se permite el placer. El conflicto de útero se hereda con la madre rechazando su femenino. Bueno, ahí está también otro ejemplo. Ya, todos estos ejemplos son para que ustedes vean, concienticen y vean si va a ser necesario que ustedes vayan a sanar a mamá o a papá o a ambos, ¿ya? Hay especialistas hoy en día en la sanación del femenino y el masculino. Yo también hago acompañamientos en estos protocolos si lo necesitaran, o pueden empezar a hacer este camino ustedes solitas como ustedes decidan hacerlo. Sanar, evolucionar. Cuando las mujeres sanamos lo hacemos por nosotras, las que vinieron, las que fuimos y las que vienen. Y la sanación llega a la tribu, a los hijos, a las parejas, a los padres y a la hermandad que las sostiene. Porque cuando uno sana, deja de propagar las heridas, se visibiliza lo que el dolor repite, lo que el dolor intenta reparar, y se reconoce el camino de la verdad. Esa verdad que no es fácil oír para quienes están en la ira, en el dolor, en la victimización. Bueno, esto es muy importante porque el sanar, bueno, quienes tienen hijos, les preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo el bienestar de ellos. Y hoy en día existen tantas respuestas biológicas a alergias alimentarias, sobre todo muy extrañas, que los niños desde muy guaguitas, desde muy bebés, están presentando este tipo de alergias, conflictos para alimentarse, no quieren comer, les cuesta comer. Bueno, todo eso tenemos que ir concientizando. Esto no se hace en una sola sesión. A veces son tantas las cosas que tenemos que ir concientizando. Esto, sanar, evolucionar, no es tomar una sesión y esto se acabó. Muchas veces tenemos que, y todo lo que es energético y trabajo con el inconsciente depende exclusivamente de un cambio de conducta, de comportamiento. Además, o sea, adicional a lo que ya hablamos del cierre emocional, o sea, de que la emoción salga, es necesario que la persona haga un cambio, tenga una actitud distinta desde la conciencia de que su masculino está exacerbado, empiece a regularlo con lo femenino, ¿ya? Si su femenino es el que está exacerbado y no se atreve y no se cree capaz, etc., y está a lo mejor desbordada, empieza a incorporar el masculino, luego que haga este cierre, este corte, este duelo, esta sanación de mamá y papá y abuelos, abuelas, ¿ya? Pero es muy importante para que no se propaguen estas heridas que lo hagas para que tus hijos estén liberados de ellas,
¿ya? Porque estas se siguen heredando generación tras generación. Sana una, sanamos todos. Cuando se sana, el corazón se abre como un canal del sufrimiento de todos los que rodean la herida, reconociendo y empatizando con el dolor de todos los involucrados. Sanar es un proceso que conlleva permitirse ser canal de ese duelo y abrirse a reconciliarse con todos, porque si el dolor de alguien del clan no se integra, se perpetúa y la vida lo vuelve a repetir, y a eso le llamamos patrón. Porque cuando se sana, no hay víctimas ni victimarios, sino la herida abriendo el portal de la luz, ese portal que visibiliza el dolor de todos. Es muy importante reconocer el dolor de todos, reconocerlo también en nuestra pareja, porque muchas veces solamente exigimos y juzgamos, criticamos, pero no somos capaces de ayudar a nuestra pareja a que pueda sanar sus propios procesos. O muchas veces también, bueno, cuando lo intentamos y la persona, porque está en cada uno de nosotros decidir, empezar su proceso de sanación. Esto es un proceso que muchas veces es muy profundo y doloroso, pero que cambia mucho las vidas de las personas. Entonces es importante que nosotros comencemos a concientizar nuestras heridas para que empiece nuestro proceso de sanación. Y es muy bonito el trabajo que se hace con ancestros, con papá y mamá, con la infancia. Es doloroso, pero a la vez es muy emotivo y es muy lindo. Así que los invito a hacerlo. Bueno, eso sería todo. Es un poquito largo este video, pero espero que les sirva muchísimo. Que estén muy bien. Un abrazo.